El mensaje de texto llegó a las 2:17 de la madrugada, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de nuestra casa de verano en el lago Tahoe, llevando a Jessica a ver el atardecer desde nuestro muelle este fin de semana. No me esperes despierto el domingo. Mi esposo no sabía que ya había cambiado todas las cerraduras, vaciado la bodega de vinos e instalado cámaras por toda la propiedad. Observé la pantalla mientras su llave fallaba una y otra vez, con su amante temblando en su vestido de cóctel bajo la lluvia que los empapaba a ambos. Tomé un sorbo de mi merlot y sonreí. Algunas lecciones se aprenden mejor a través de la experiencia. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Mi café aún estaba tibio cuando una notificación sonó en mi laptop. Daniel había olvidado cerrar sesión en nuestra cuenta compartida en la nube. Otra vez. Un error de principiante para un hombre supuestamente lo suficientemente astuto como para ser uno de los mejores banqueros de inversión de San Francisco. Pero, al fin y al cabo, la genialidad en la sala de juntas rara vez se traduce en competencia para el engaño. No estaba buscando pruebas. Después de 18 años de matrimonio, me había acostumbrado a confiar implícitamente en Daniel. Habíamos construido lo que creía era una vida perfecta, nuestra elegante casa en Pacific Heights, nuestros 3 hijos en escuelas privadas de élite, nuestra propiedad de verano en el lago Tahoe, que había pertenecido a mi familia por generaciones, un calendario social lleno de galas benéficas, membresías en clubes campestres y una imagen cuidadosamente curada de éxito. Las fotos se cargaron automáticamente desde su teléfono, decenas de ellas, mostrando a una mujer que nunca había visto. Cabello castaño largo, probablemente 10 años menor que mis 42, riendo en un yate que reconocí como perteneciente a un colega de Daniel. En una toma particularmente íntima, estaban abrazados en lo que parecía un restaurante desconocido, con los labios de él en su cuello y los ojos de ella cerrados en evidente placer. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se aceleró. En cambio, una calma peculiar me invadió mientras revisaba las pruebas de la traición de mi esposo. Tal vez alguna parte de mí siempre había sospechado que este momento llegaría. Daniel se había vuelto cada vez más distante en el último año. Viajes de negocios que se extendían a los fines de semana, llamadas nocturnas que tomaba en su estudio con la puerta cerrada, el sutil pero inconfundible rechazo cuando lo buscaba en la cama. Descargué cada foto, cada cadena de mensajes de texto a la que pude acceder, y los guardé en una carpeta encriptada. Luego cerré mi laptop y tomé un sorbo de café, ahora frío. El reloj de pie en nuestro vestíbulo sonó 10 veces, recordándome que tenía una reunión del comité benéfico a las 11. La vida, al parecer, continuaría a pesar de la implosión de mi matrimonio. Mi nombre es Elena Ramírez Vega. Hasta ese momento, había interpretado cada rol que se me asignó con impecable precisión. Esposa solidaria de un esposo exitoso, madre devota de Sofía, Lucas y la pequeña Isabela, anfitriona impecable, filántropa incansable, guardiana de un hogar perfecto. Había apagado mi propia luz, abandonando una prometedora carrera en curaduría de arte para asegurar que la estrella de Daniel brillara cada vez más. Lo que quería ahora era simple: dignidad, seguridad para mis hijos y justicia. No del tipo vengativo que disminuye a todos, sino del tipo restaurativo que corrige errores y crea equilibrio donde había habido traición. Lo que se interponía en mi camino era igualmente simple. Daniel creía que yo era exactamente quien había fingido ser durante casi 2 décadas. Complaciente, confiada y, lo más peligroso, financieramente ingenua. Pensaba que aceptaría las migajas que él decidiera ofrecerme cuando inevitablemente se fuera. Creía que mantendría las apariencias, guardaría silencio sobre sus indiscreciones y me desvanecería discretamente en el fondo de su nueva vida. No podía estar más equivocado. Asistí a mi reunión con el comité benéfico de la Sinfónica, sonriendo en los momentos adecuados, ofreciéndome a presidir la subasta silenciosa como cada año. Nadie notó nada fuera de lugar, no el leve temblor en mi mano mientras tomaba notas.
no los lapsos momentáneos cuando mi mente divagaba hacia esas fotos, no la resolución endurecida detrás de mi sonrisa practicada. Esa noche, Daniel llamó para informarme que trabajaría hasta tarde otra vez. Le agradecí por avisarme y le recordé que Sofía tenía un recital la semana siguiente. Prometió estar allí, como había prometido asistir al torneo de debate de Lucas 3 semanas antes. Un compromiso que ahora reconocía que probablemente había perdido por un encuentro con su amante. ¿Estarás en casa para la cena mañana?, pregunté, mi voz sin traicionar nada. No me esperes, respondió. Cena con un cliente. Probablemente no estaré en casa hasta después de medianoche. Entiendo, dije, y realmente lo hacía, quizás por primera vez. Después de colgar, caminé por nuestro hogar, el hogar que había creado mientras Daniel construía su carrera. Las alfombras persas antiguas que había encontrado en un anticuario en Marin County, los óleos de artistas emergentes que descubrí antes de que se volvieran coleccionables, la biblioteca que había curado con primeras ediciones y clásicos encuadernados en cuero. Cada rincón reflejaba mi gusto, mi esfuerzo, mi presencia. Sin embargo, legalmente, todo pertenecía a nosotros conjuntamente. O eso creía Daniel. Lo que no sabía era que, 5 años antes, cuando me pidió firmar documentos para lo que describió como propósitos fiscales, en realidad leí cada página. Los documentos habrían transferido nuestra residencia principal únicamente a su nombre, dejando la casa del lago Tahoe solo a mi nombre, una propiedad valuada considerablemente menos que nuestro hogar en San Francisco. Firmé versiones modificadas y arreglé con mi hermano, un abogado de contratos, que las versiones correctas fueran archivadas. Como resultado, Daniel seguía siendo copropietario de nuestra residencia principal, mientras que la casa del lago efectivamente se transfirió a mi propiedad exclusiva. En ese momento, había parecido una precaución innecesaria, un gesto de independencia durante un periodo en que Daniel había sido particularmente despectivo con mis contribuciones a nuestra familia. Ahora, parecía profético. A la mañana siguiente, hice una cita con Patricia Morales, conocida como la abogada de divorcios más implacable de California. Su oficina era deliberadamente intimidante. Ventanas de pared a pared con vistas al distrito financiero donde trabajaba Daniel, muebles modernos en blancos y negros Stark, credenciales y recortes de prensa, destacando sus victorias espectaculares exhibidos en marcos elegantes. Entonces, dijo Patricia después de que expliqué mi situación, presentando copias impresas de algunas de las fotos y mensajes de texto más comprometedores. ¿Quieres divorciarte de tu esposo infiel? Únete al club. ¿Qué hace tu caso especial, señora Ramírez Vega? No busco unirme a un club, respondí fríamente. Busco proteger lo que es mío mientras aseguro que mi esposo enfrente las consecuencias apropiadas por sus elecciones. Y es señorita Ramírez Vega. Nunca cambié mi nombre legalmente, solo socialmente. Ese detalle pareció interesar a Patricia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Inteligente. ¿Qué más no has hecho que tu esposo podría asumir que sí hiciste? Nunca transferí mi herencia a nuestras cuentas conjuntas. Mantuve una cartera separada con el asesor de inversiones de mi familia. He llevado registros detallados de mis contribuciones a los gastos familiares con mi trabajo independiente de consultoría de arte. Y he documentado cada pieza de información sobre la aventura de Daniel que pude encontrar. Las cejas perfectamente esculpidas de Patricia se alzaron ligeramente. Impresionante. La mayoría de los clientes llegan aquí emocionales y desprevenidos. Parece que tienes una ventaja. ¿Cuáles son tus preocupaciones principales? Mis hijos, su bienestar emocional y financiero, son innegociables. Quiero la custodia física primaria, aunque estoy abierta a visitas liberales. Quiero la casa de Pacific Heights y la propiedad del lago, ambas con un valor emocional significativo para los niños. Quiero una división justa de los activos que reconozca mis contribuciones al éxito profesional de Daniel. Y quiero que esto se maneje de manera discreta y rápida. Patricia tomó notas, sus uñas manicureadas haciendo clic contra su tableta.
¿Y cuál anticipas que será la postura de tu esposo? Daniel intentará controlar la narrativa. Me retratará como emocionalmente inestable, financieramente dependiente e irracional. Ofrecerá términos de acuerdo que parezcan generosos en la superficie, pero diseñados para disminuir mi calidad de vida a largo plazo. Usará a los niños como palanca, no porque quiera la custodia, sino porque sabe que son mi debilidad, y tratará de ocultar activos. Probablemente ya ha comenzado. «Lo conoces bien», dijo Patricia, dejando su tableta y mirándome con nuevo interés. «Señora Ramírez Vega». «Señorita Ramírez Vega», corregí de nuevo. «Señorita Ramírez Vega», enmendó. «Normalmente desaconsejo a los clientes estrategias agresivas al principio. Pero en tu caso, creo que debemos salir con fuerza. Tu esposo no espera que estés preparada. Eso nos da una ventaja». «Estoy de acuerdo», dije. «Pero tengo un cronograma específico en mente». Expliqué mi plan. No confrontaría a Daniel de inmediato. En cambio, reuniría más pruebas, aseguraría mi posición financiera y prepararía a los niños para la inevitable disrupción. Más crucialmente, esperaría hasta que Daniel cometiera un error táctico significativo que fortaleciera mi posición. «La casa del lago», expliqué, «es donde pasamos los veranos y las vacaciones. Los niños han crecido navegando en ese lago, haciendo fogatas en esa playa. Daniel sabe lo importante que es para mí. Creo que llevará a su amante allí para su propia escapada privada. Cuando lo haga, estaré lista». Patricia parecía escéptica. «¿Estás dispuesta a esperar mientras él continúa su aventura? La mayoría de las mujeres quieren una confrontación inmediata». «No soy la mayoría de las mujeres», respondí simplemente. «Y la confrontación inmediata sirve a sus intereses, no a los míos. Él espera histeria, lágrimas, desesperación, respuestas emocionales que pueda manejar y manipular. Prefiero ser estratégica». «Estratégica significa no mostrar tus cartas demasiado pronto», advirtió Patricia. «¿Puedes seguir viviendo con él sabiendo lo que sabes?» Pensé en la sonrisa practicada que había usado durante años en las fiestas de la firma de Daniel, el interés fingido en conversaciones con personas que me aburrían, la paciencia con la que había soportado el trato cada vez más despectivo de Daniel. «He estado actuando un papel por mucho tiempo, Patricia. Puedo mantener la actuación un poco más». Esa noche, Daniel regresó a casa poco después de medianoche, como predije. Estaba esperando en la sala de estar junto a nuestro dormitorio, leyendo una biografía de Frida Kahlo, una mujer que entendía tanto la paciencia como la retribución. Pareció sorprendido de encontrarme despierta. «¿La cena con el cliente se extendió?», pregunté amablemente. «Sí», él cuenta de los Thompson. Están considerando una expansión significativa de su cartera». La mentira salió con facilidad, su corbata ya aflojada, el saco colgado sobre su brazo. «Suena prometedor», remarqué, pasando una página de mi libro. «Quizás quieras ducharte antes de acostarte. Hueles a perfume». Su mano se congeló en su cuello. El restaurante estaba lleno. Probablemente lo capté de alguien en la barra. Asentí, sin levantar la vista. «Probablemente. Hay agua de coco en el refrigerador si necesitas hidratarte. Pareces cansado». Su tensión momentánea se disolvió ante mi aparente aceptación de su explicación. «Gracias. No te quedes despierta demasiado». «No lo haré. Solo estoy terminando este capítulo». Después de que desapareció en el baño, escuché la ducha encenderse. Imaginé que lavaba las pruebas de su infidelidad, creyéndose astuto e insospechado. Volví a mi libro, absorbiendo las lecciones de una mujer que había esperado años para vengar sus agravios. En las siguientes 2 semanas, mantuve mis rutinas externas mientras ponía en marcha mi plan. Visité a nuestro abogado familiar bajo el pretexto de actualizar nuestros testamentos, aprovechando para confirmar mi propiedad exclusiva de la Casa del Lago y revisar nuestros otros activos. Hice citas con nuestro asesor financiero, alegando un interés en involucrarme más en las finanzas familiares, un rol que Daniel siempre había desalentado. Contraté a un investigador privado, Carlos Mendoza,
un ex detective de la policía de San Francisco, recomendado por Patricia. Su tarea era simple: documentar las actividades de Daniel con su amante, particularmente cualquier enredo financiero. Mientras tanto, en casa, comencé conversaciones casuales con nuestros hijos sobre sus planes de verano. Sofía, de 17 años, esperaba trabajar como instructora de vela en el lago, continuando una tradición que había iniciado el año anterior. Lucas, de 15, estaba dividido entre un prestigioso campamento de ciencias y pasar tiempo en la casa del lago con sus amigos. Isabela, de solo 9 años, simplemente quería recolectar más rocas para su creciente museo en el porche de la casa del lago. Papá prometió que pasaríamos al menos 3 semanas allí este año, dijo Isabela una mañana durante el desayuno, sus piernas balanceándose bajo la isla de la cocina. Dijo que finalmente arreglaríamos la casa del árbol. ¿De verdad?, respondí archivando esa información. Daniel no me había mencionado ningún plan para el lago. Eso suena maravilloso, cariño. Recibí el primer informe de Carlos una semana después. La mujer en las fotos era Jessica Carter, de 34 años, gerente de relaciones con clientes en una firma de inversión competidora. Daniel la había conocido en una conferencia de la industria 9 meses antes. Desde entonces, se habían reunido regularmente en su apartamento en el centro, en restaurantes exclusivos fuera de nuestro círculo social y en escapadas de fin de semana disfrazadas de viajes de negocios. Más significativamente, Daniel había abierto una cuenta de cheques separada 4 meses atrás, desde la cual había pagado joyas, escapadas de fin de semana y un pago inicial por un vehículo de lujo para Jessica. La cuenta había sido financiada con dinero transferido de nuestra cuenta de inversión conjunta, casi $180,000 hasta ahora. Sentí una furia fría asentarse en mi pecho al revisar la documentación. No solo estaba Daniel traicionando nuestro matrimonio, sino que también estaba usando los recursos de nuestra familia, recursos que yo había ayudado a construir con años de gestión cuidadosa y mi propio trabajo profesional, para financiar su aventura. Esa noche, Daniel mencionó casualmente durante la cena que necesitaba revisar la casa del lago el siguiente fin de semana. La compañía de administración de propiedades llamó por un posible problema con el muelle. Debería ir antes de que comience la temporada de primavera en serio. ¿Quieres que te acompañe?, pregunté, pasando la ensalada a Sofía. No es necesario, respondió rápidamente. Serán discusiones aburridas de mantenimiento. Además, ¿no tiene Isabela su lección de piano el sábado? Sí, la tiene, confirmé, intercambiando una mirada con nuestra hija menor, que hacía muecas a sus coles de Bruselas. Es considerado de tu parte recordarlo. Más tarde, envié un mensaje a Carlos con la nueva información. Confirmó que organizaría la vigilancia de la casa del lago ese fin de semana. El viernes por la mañana, mientras Daniel empacaba una maleta para pasar la noche, lo despedí con un beso de afecto practicado. Maneja con cuidado, dije. El pronóstico mencionó lluvia. Lo haré, prometió, ya revisando su teléfono. Estaré de vuelta el domingo por la tarde. No me esperes despierta. Después de que se fue, llamé a la compañía de administración de propiedades del lago Tahoe. Como sospechaba, no habían reportado ningún problema con el muelle. Luego contacté a nuestro cerrajero familiar, explicando que teníamos preocupaciones de seguridad en la propiedad del lago y que necesitábamos cambiar todas las cerraduras de inmediato. Como la única propietaria legal, mi autorización fue suficiente. Organicé para que el trabajo se completara esa tarde, mucho antes de que Daniel llegara. Luego llamé a mi hermano Miguel, explicándole la situación en términos breves y clínicos. Llegó a nuestra casa en San Francisco en 1 hora, ayudándome a empacar lo esencial para los niños y para mí. Los niños estaban en la escuela, ajenos a los cambios sísmicos que ocurrían en la estructura de su familia. ¿Estás segura de este enfoque, Elena?, preguntó Miguel mientras cargaba maletas en su SUV. Parece innecesariamente dramático. No me interesa el drama, respondí con calma. Me interesa la claridad. Daniel necesita entender exactamente lo que está perdiendo y por qué. Esto no es impulsivo.
Está precisamente calculado. Condujimos a la casa de Miguel en Oakland, donde mis hijos pasarían el fin de semana con sus primos, bajo el pretexto de un evento especial de pijamada. En realidad, necesitaba que estuvieran a salvo, lejos de ambas propiedades, mientras se desarrollaba la confrontación inicial. Esa noche, regresé sola a la casa de Pacific Heights e hice los preparativos finales. Transferí la mitad de todas nuestras cuentas conjuntas a mis cuentas separadas recién establecidas, un movimiento agresivo pero que Patricia me aseguró era legalmente defendible, dado la evidencia del engaño financiero de Daniel. Reuní documentos importantes, reliquias familiares y fotos irreemplazables, asegurándolos en lugares a los que Daniel no podía acceder. Finalmente, activé la aplicación de visualización remota conectada a las cámaras de seguridad que había instalado en la casa del lago semanas antes, bajo el pretexto de medidas de seguridad mejoradas tras un robo en una propiedad vecina. Entonces esperé, con un vaso de merlot en la mano, de una botella que había retirado de nuestra bodega, junto con el resto de la preciada colección de vinos de Daniel, ahora almacenada de manera segura en el sótano, con control de temperatura de Miguel. A las 7:42 p.m., la alerta de seguridad sonó en mi tableta. El BMW de Daniel había entrado en el camino de entrada de la casa del lago. Las cámaras exteriores mostraron cómo salía del lado del conductor. Luego rodeaba el auto para abrir la puerta del pasajero con un gesto teatral. Jessica salió, riendo por algo que él dijo, su cabello castaño captando las luces de seguridad. Llevaba un vestido de cóctel totalmente inapropiado para un fin de semana en el lago Tahoe, a principios de la primavera, combinado con tacones imprácticos que se hundieron de inmediato en el terreno blando cerca del camino de entrada. Daniel la llevó a la puerta principal, una mano posesivamente en la parte baja de su espalda, la otra sosteniendo una maleta de fin de semana y lo que parecía una botella cara de champán. Dejó la bolsa para buscar sus llaves. Luego insertó una en la cerradura. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave con creciente fuerza. Probó la segunda cerradura. Luego volvió a la primera. Su lenguaje corporal pasó de la confianza a la confusión, y luego a la frustración. Jessica dijo algo que no pude escuchar, su sonrisa desvaneciéndose mientras comenzaba a caer una lluvia ligera. Daniel sacó su teléfono, presumiblemente para llamarme, pero pareció reconsiderarlo. En cambio, caminó hacia la parte trasera de la casa, dejando a Jessica acurrucada bajo el pequeño voladizo de la puerta principal. Las cámaras lo siguieron mientras intentaba la entrada trasera, la puerta lateral, incluso la trampilla del sótano, todas con cerraduras nuevas que sus llaves no podían abrir. Cuando regresó con Jessica, la lluvia se había intensificado. Su cabello cuidadosamente peinado ahora colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro, su vestido delgado ofreciendo poca protección contra el frío primaveral. Daniel parecía estar explicando la situación, gesticulando con disculpas hacia la casa. Volvieron al auto, pareciendo más ratas ahogadas que la pareja glamorosa que había llegado minutos antes. Daniel miró directamente a una de las cámaras mientras se iban, su expresión una mezcla de confusión y comprensión incipiente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. ¿Qué demonios pasa con las cerraduras de la casa del lago? No respondí. En cambio, tomé otro sorbo de vino y me acomodé más profundamente en mi silla. La primera jugada estaba hecha. El juego ahora estaba en marcha. Cuando mi teléfono sonó 20 minutos después, lo dejé ir al buzón de voz. Daniel dejó un mensaje furioso exigiendo una explicación, su voz tensa con furia contenida. Lo escuché una vez, luego lo borré. Llamó 5 veces más en la siguiente hora. Ignoré cada llamada, observando en cambio cómo las cámaras de seguridad mostraban su auto regresando a la casa del lago. Esta vez, vino solo. Examinó cada cerradura con más cuidado. Intentó sus llaves nuevamente con el mismo resultado, y finalmente se quedó bajo la lluvia torrencial, mirando la casa con una expresión que nunca había visto antes. Impotencia mezclada con rabia. Solo cuando se fue otra vez envié un único mensaje de texto. Los niños están seguros conmigo. Discutiremos los próximos pasos con nuestros respectivos abogados el lunes. Disfruta tu fin de semana. Apagué mi teléfono después de eso,
Me serví otro vaso de vino y, por primera vez desde que descubrí la aventura, me permití sentir todo el peso de lo que había pasado con mi matrimonio y lo que vendría después. Hubo lágrimas. No estaba hecha de piedra, pero fueron lágrimas privadas, presenciadas por nadie. Por la mañana estarían secas y estaría lista para lo que viniera después. Porque algunas lecciones se aprenden mejor a través de la experiencia, y Daniel estaba a punto de aprender, quizás, la lección más importante de su vida, que la mujer que había subestimado durante 18 años estaba finalmente asumiendo su poder. Y era una fuerza con la que había que contar. Preparando y narrando esta historia nos tomó mucho tiempo. Si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. El fin de semana pasó en una extraña burbuja de calma decidida. Mientras Daniel continuaba su bombardeo de mensajes cada vez más furiosos, me concentré en crear estabilidad para nuestros hijos. Hornear galletas en la amplia cocina de mi hermano, ver películas en su sala multimedia y jugar juegos de mesa que provocaron risas genuinas incluso de mi hijo adolescente, normalmente reservado. Si los niños notaron algo inusual sobre nuestro fin de semana improvisado con los primos, no lo mencionaron. La esposa de Miguel, Carla, me llevó a un lado el sábado por la noche después de que los niños se fueron a dormir. «¿Cómo estás realmente, Elena?», preguntó, entregándome un vaso de bourbon en el porche de su casa victoriana en Oakland. Consideré la pregunta cuidadosamente. «Estoy clara», respondí finalmente. Hay cierto alivio en tener finalmente confirmación de lo que he sospechado durante meses. No más dudas sobre mí misma. No más preguntándome si estoy siendo paranoica. Eso no es lo que pregunté. Presionó Carla suavemente. Como psicóloga clínica, tenía la molesta costumbre de ir más allá de las respuestas superficiales. Suspiré, observando mi aliento formar una pequeña nube en el aire fresco de primavera. Estoy enojada, estoy herida, estoy preocupada por los niños, pero, sobre todo, estoy resuelta. Daniel me ha subestimado por última vez. Carla asintió, su expresión una mezcla de preocupación y admiración. Solo recuerda que la venganza y la justicia no son lo mismo. Una cura, la otra perpetúa. No me interesa la venganza, respondí, aunque incluso yo podía escuchar el filo en mi voz. Me interesan las consecuencias. Consecuencias naturales y proporcionales, por elecciones hechas con plena conciencia de los resultados posibles. Hablado como alguien que definitivamente no está planeando vengarse, dijo con una pequeña sonrisa. Devolví la sonrisa a pesar de mí misma. Bueno, tal vez un toque de venganza, pero estratégica, no maliciosa. El domingo por la mañana trajo la primera complicación. Sofía, siempre astuta, me acorraló en el baño de invitados mientras me aplicaba maquillaje. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?», exigió, con los brazos cruzados en una postura tan reminiscentemente de su padre que casi retrocedí. «Papá me ha enviado 6 mensajes preguntando dónde estamos y si estamos contigo. Suena preocupado, pero también raro. Y tú has estado revisando tu teléfono y teniendo conversaciones susurradas con el tío Miguel». Dejé mi rímel y me giré para enfrentar a mi hija mayor. A los 17, Sofía ya no era alguien a quien pudiera distraer con explicaciones simples. Merecía al menos una verdad parcial. Tu padre y yo estamos pasando por algunos desafíos en nuestra relación, dije cuidadosamente. Necesitamos algo de espacio para resolver las cosas, por eso estamos aquí este fin de semana. ¿Se están divorciando?, preguntó sin rodeos, sus ojos azules, los ojos de Daniel, sin pestañear. Vamos a hablar con abogados mañana para discutir nuestras opciones, admití. Pero, independientemente de lo que pase entre tu padre y yo, ambos te amamos a ti, a Lucas y a Isabela más que a nada. Eso nunca cambiará. La compostura de Sofía se quebró ligeramente. ¿Es por su novia? La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Sabes de eso? Ella miró hacia abajo, de repente pareciendo más joven que sus años.
Vi mensajes en su teléfono cuando me pidió buscar una dirección mientras conducía. No sabe que lo sé. Atraje a mi hija a un abrazo, mi corazón rompiéndose por ella. Lamento tanto que hayas tenido que llevar ese conocimiento sola. Sí, tu padre ha estado involucrado con alguien más. Eso es parte de por qué estamos en esta situación. Cuando se apartó, me sorprendió ver no tristeza, sino determinación en su expresión. Es un idiota, afirmó rotundamente. Y si cree que vas a colapsar, claramente no ha estado prestando atención. En ese momento, vi mi reflejo en mi hija. No la esposa de sociedad cuidadosamente construida en la que me había convertido, sino la joven feroz y ambiciosa que había sido antes de empezar a apagar mi luz por la comodidad de Daniel. Hice un voto silencioso de que Sofía nunca sentiría la necesidad de hacerse más pequeña por nadie. No estoy colapsando, estuve de acuerdo. Pero necesito tu ayuda con tus hermanos. Aún no saben nada, y me gustaría contárselos adecuadamente una vez que tenga más información sobre lo que viene. Sofía asintió. No diré nada, pero Lucas no es estúpido, mamá. Probablemente ya ha notado que algo está mal. Tenía razón, por supuesto. Para el domingo por la noche, cuando regresamos a nuestra casa en Pacific Heights, después de confirmar a través de las grabaciones de seguridad que Daniel se había registrado en el Ritz-Carlton en lugar de volver a casa, Lucas estaba retraído y observador, mientras que incluso Isabela, de 9 años, parecía apagada. Los reuní en nuestra sala familiar, el espacio donde habíamos abierto regalos de Navidad, celebrado cumpleaños, construido fuertes de almohadas durante tormentas y leído cuentos en las tardes perezosas de los domingos. La habitación se sentía diferente ahora, como si el cimiento debajo de ella hubiera cambiado. Tengo algo difícil que discutir con ustedes, comencé, manteniendo mi voz firme. Su padre y yo estamos teniendo problemas serios en nuestro matrimonio. Vamos a vivir separados por un tiempo mientras trabajamos con abogados para determinar el mejor camino a seguir. ¿Se están divorciando?, preguntó Lucas de inmediato, su mente analítica yendo directamente a la conclusión más probable. Es una posibilidad fuerte, reconocí, pero nada está finalizado aún. Isabela se subió a mi regazo, algo que no había hecho en más de un año, considerándose demasiado grande para tales demostraciones. ¿Es por mi culpa?, preguntó con una voz pequeña. ¿Porque no soy buena en matemáticas y papá siempre tiene que ayudarme con la tarea? Absolutamente no, dije con firmeza, apretando mis brazos alrededor de ella. Esto no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Los adultos a veces toman decisiones que lastiman a las personas que aman, no porque no las amen, sino porque están pensando en sí mismos en lugar de en su familia. Eso es lo que hizo tu padre, y es su responsabilidad, no la tuya. Lucas, siempre el más pragmático de mis hijos, preguntó: ¿qué pasa ahora? ¿Dónde viviremos? ¿Tendremos que cambiar de escuela? Por ahora, seguiremos viviendo en esta casa, les aseguré. Voy a hacer todo lo posible para mantener la estabilidad para todos ustedes. Puede haber cambios en el futuro, pero los enfrentaremos juntos, y prometo mantenerlos informados e involucrados en cualquier decisión que los afecte directamente. La conversación continuó, con cada niño procesando la noticia de manera diferente. Sofía, ya consciente de la situación, asumió un papel protector hacia sus hermanos. Lucas se retiró a un modo analítico, haciendo preguntas prácticas sobre logística y plazos. Isabel la alternaba entre lágrimas y enojo, finalmente agotándose emocionalmente y quedándose dormida en mis brazos. Mientras llevaba a mi hija menor a su habitación, reflexioné sobre cómo esta escena era tan diferente de lo que Daniel probablemente imaginaba que estaba ocurriendo. Él probablemente me imaginaba histérica, desconcertada, tal vez suplicándole que reconsiderara. En cambio, estaba reconstruyendo metódicamente la estructura de nuestra familia alrededor de su ausencia, ya adaptándome a la nueva realidad, mientras él aún estaba atrapado en la conmoción de su engaño expuesto. A la mañana siguiente, después de asegurarme de que los niños fueran a la escuela con una rutina lo más normal posible, me preparé para mi cita con Patricia. Me vestí con especial cuidado,
un traje azul marino a medida que transmitía autoridad sin ostentación, perlas que habían pertenecido a mi abuela, maquillaje sutil que destacaba mis rasgos mientras mantenía una dignidad profesional. Daniel había enviado un mensaje exigiendo una reunión antes de mi cita con esa tiburona Morales, claramente habiendo descubierto a quién había contratado. Decliné, sugiriendo en cambio que nos comunicáramos a través de nuestros respectivos abogados por el momento. Su respuesta fue una serie de improperios que borré sin terminar de leer. La oficina de Patricia era tan imponente como recordaba, pero esta vez me sentía alineada con su energía en lugar de intimidada por ella. Los eventos del fin de semana habían cambiado algo fundamental en mí, cristalizando mi propósito y eliminando cualquier vacilación persistente. «Veo que has estado ocupada», comentó Patricia después de que le informé sobre la confrontación en la Casa del Lago y sus consecuencias. Un movimiento audaz, cambiar las cerraduras, legalmente defendible, dado que eres la única propietaria, pero ciertamente provocador. La provocación fue precisamente el punto, respondí. Necesitaba que Daniel entendiera de inmediato que la dinámica de poder ha cambiado. Ha construido todo su enfoque hacia nuestro matrimonio en la suposición de que siempre sería predecible, complaciente y, en última instancia, controlable. Romper ese patrón de manera decisiva era necesario. Patricia asintió, tomando notas en su tableta. Bueno, ciertamente funcionó. Su abogado me llamó 3 veces esta mañana, pasando de la cortesía profesional a amenazas apenas veladas. Richard Baxter, por cierto, competente, pero demasiado confiado, tiende a subestimar a las mujeres, tanto a las abogadas oponentes como a las clientas. Perfecto, dije. Daniel elegiría a alguien que refleje sus propias debilidades. Están exigiendo acceso inmediato a la propiedad del lago y amenazando con mociones de emergencia si continúas restringiendo el acceso a los activos matrimoniales. Sonreí. Interesante que lo enmarquen como un activo matrimonial cuando el título ha estado únicamente a mi nombre durante 5 años, con el conocimiento y consentimiento por escrito de Daniel. Exactamente, confirmó Patricia. Es una amenaza vacía. Más preocupante es su postura sobre tu retiro de fondos de las cuentas conjuntas. Lo están caracterizando como mala conducta financiera y usándolo para justificar una petición de emergencia para el control temporal de todos los activos matrimoniales. Como esperaba, respondí. Por eso tenemos documentación de la propia mala conducta financiera de Daniel, para contrarrestar con la cuenta separada, los regalos a Jessica, la malversación de fondos conjuntos. Carlos ha proporcionado todo. Lo ha hecho, y es condenatorio, confirmó Patricia. Particularmente las transferencias de las cuentas de educación de tus hijos para financiar el pago inicial del auto de Jessica. Eso no le caerá bien a ningún juez, especialmente después de que demostremos tus contribuciones consistentes a esas cuentas desde tu herencia personal. Pasamos las siguientes 2 horas desarrollando nuestra estrategia. En lugar de reaccionar a los movimientos iniciales agresivos de Daniel, estableceríamos nuestro propio marco para los procedimientos, uno centrado en la transparencia financiera, el bienestar de los niños y una distribución equitativa basada en la contribución en lugar de la mera acumulación. Tu posición es inusualmente sólida, señaló Patricia mientras concluía nuestra reunión. La mayoría de los clientes llegan a mí habiendo cometido errores críticos por emoción o ignorancia. Ha sido notablemente estratégica. Tengo práctica, respondí. 18 años observando cómo Daniel manipulaba situaciones a su favor, observando sus tácticas, entendiendo sus debilidades. Él me enseñó todo lo que estoy usando contra él ahora, aunque nunca se dio cuenta de que estaba proporcionando la educación. Cuando salí de la oficina de Patricia, mi teléfono sonó con una llamada de la escuela de los niños. Mi estómago se tensó con preocupación inmediata. Señorita Ramírez Vega, comenzó la secretaria de la escuela. Llamo porque el señor Vega llegó para sacar a Isabela de clases para lo que dijo era una cita médica. Como esto no estaba en nuestro cronograma, y dado el aviso que envió esta mañana sobre las circunstancias familiares, la señora Peterson le pidió que esperara mientras la contactábamos. Daniel estaba intentando sacar a nuestra hija menor de la escuela sin mi conocimiento, una clara escalada y un intento transparente de obtener ventaja.
Mi instinto inmediato fue furia, pero lo canalicé en una acción precisa en lugar de eso. «Gracias por llamar», respondí con calma. «No hay ninguna cita médica programada. Isabela debe permanecer en la escuela. El señor Vega no tiene mi permiso para llevársela hoy. Si insiste, por favor contacte a la seguridad del campus y recuérdele que intentar sacar a un niño de la escuela bajo falsos pretextos podría tener consecuencias legales». Inmediatamente llamé a Patricia para informarle de este desarrollo. Luego envié un mensaje a Miguel para que me encontrara en la escuela como refuerzo. Cuando llegué 15 minutos después, Daniel estaba enzarzado en una discusión acalorada con la directora de la escuela en la oficina administrativa. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba desaliñado, su traje a medida arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. «Elena», dijo cuando entré, su tono cambiando instantáneamente de agresivo a suplicante. «Ha habido un malentendido. Solo estaba llevando a Isabela a su cita con el pediatra. La cita con el doctor Larson es el próximo martes a las 4 de la tarde», respondí con calma. «Lo sabrías si alguna vez la llevaras a citas en lugar de hacer que tu asistente las agregara a tu calendario por las apariencias». Su expresión se endureció. «Necesitamos hablar en privado». «Estoy de acuerdo, con nuestros abogados presentes, como sugerí antes». Daniel se acercó más, bajando la voz. «No hagas esto, Elena. Estás molesta, y tienes todo el derecho de estarlo. Pero convertir esto en una batalla legal solo lastima a los niños. Podemos resolver esto entre nosotros». Permanecí completamente inmóvil, sin darle la satisfacción de verme retroceder ni un centímetro. Hace mucho que pasamos el punto donde una conversación privada sería productiva. Perdiste ese privilegio cuando decidiste gastar los fondos de educación de nuestros hijos en el BMW de tu novia. Su rostro palideció ligeramente, una clara confirmación de que la información de Patricia sobre la compra del auto era precisa. «Has estado espiándome». «Estuve protegiéndome a mí y a nuestros hijos de tu engaño», corregí. «Hay una diferencia significativa». Miguel llegó entonces, su imponente figura de 6'4" llenando la entrada. La expresión de Daniel titubeó, reconociendo que estaba superado. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «En eso estamos completamente de acuerdo», respondí. «Apenas comienza». Después de asegurar que Isabela permanecería segura en la escuela y alertar a la administración sobre posibles incidentes futuros, Miguel y yo caminamos hasta una cafetería cercana para debriefing. «Se está desesperando», observó mi hermano mientras nos instalábamos en una mesa de esquina. Intentar llevarse a Isabela fue un error táctico. Socava cualquier intento de pintarte como la parte irracional. Daniel siempre ha creído que la agresión equivale a fuerza, respondí, removiendo mi té. No entiende que la verdadera fuerza radica en la paciencia estratégica. Está jugando al dominó mientras yo juego al ajedrez. «Hablando de estrategia», dijo Miguel, ¿has considerado las implicaciones financieras de esta pelea? Daniel controla recursos significativos y tiene conexiones en toda la comunidad empresarial de San Francisco. Podría dificultarte las cosas profesionalmente. Sonreí. Ciertamente cree que puede. Lo que no sabe es que he estado reconstruyendo discretamente mi red profesional durante los últimos 3 años. ¿Recuerdas a Laura Fernández de la universidad? Ahora es directora de adquisiciones en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Me ha ofrecido una posición de consultoría evaluando posibles donaciones, trabajo que puedo hacer incluso durante los procedimientos de divorcio. Miguel parecía impresionado. ¿Realmente has pensado en todo? No en todo, admití. Puedo anticipar los movimientos de Daniel porque lo conozco íntimamente. Lo que no puedo predecir completamente es el impacto emocional que esto tendrá en los niños. Esa es mi mayor preocupación. Son resilientes, me aseguró Miguel. Y te tienen a ti. Siempre has sido su centro emocional, ya sea que Daniel lo reconociera o no. Mientras nos despedíamos, recibí mensajes simultáneos de Patricia y Carlos. Patricia estaba reenviando una oferta de acuerdo de parte del abogado de Daniel,
que proponía que yo retuviera la casa del lago y un pago mensual generoso a cambio de que Daniel se quedara con la casa de Pacific Heights, todas las cuentas de inversión y la custodia primaria de los niños. El mensaje de Carlos era más intrigante. Sujeto visto entrando en la residencia de Pacific Heights a las 11:30 a.m., con una mujer desconocida, presumida como Jessica Carter según vigilancia previa. Permanecieron aproximadamente 45 minutos antes de partir con varias maletas y lo que parecían ser fotos enmarcadas de tu dormitorio. Daniel había llevado a su amante a nuestro hogar familiar mientras los niños estaban en la escuela. Había permitido que ella ayudara a seleccionar objetos para llevar, incluyendo, aparentemente, fotos personales de nuestro dormitorio. La violación era impresionante por su insensibilidad. Reenvié el mensaje de Carlos a Patricia con un solo comentario adicional. Procedamos con la orden de restricción de emergencia, que prohíbe la remoción de más objetos de la propiedad de Pacific Heights, y agreguemos invasión de privacidad a nuestra contrademanda. Luego conduje hasta la casa del lago, necesitando espacio para procesar mis emociones lejos de posibles encuentros con Daniel. La propiedad había estado en mi familia por 3 generaciones. Mi abuelo había construido la cabaña original, que mis padres luego expandieron en un refugio de año completo. Había pasado cada verano de mi infancia en sus orillas, aprendiendo a navegar en el lago, leyendo libros en el porche cubierto durante las tormentas, reunida alrededor de fogatas con primos y amigos. Cuando me casé con Daniel, él inicialmente parecía encantado por el encanto rústico del lugar, tan diferente de su propia crianza privilegiada en los suburbios bien cuidados. Con el tiempo, sin embargo, había presionado por modernizaciones, expansiones ostentosas, cambios que impresionarían a sus colegas durante las reuniones de fin de semana. Me había resistido a la mayoría, preservando el carácter auténtico que hacía especial a la casa del lago. Ahora, al abrir la puerta con mi nueva llave, sentí una profunda sensación de recuperación. Este espacio que contenía mi historia había estado a punto de convertirse en daño colateral en la reinvención de mediana edad de Daniel. En cambio, serviría como la base para mi propio renacimiento. Caminé por las habitaciones silenciosas, pasando mis manos por las mesas de pino desgastadas, los estantes llenos de juegos de mesa y libros con las esquinas dobladas, las colchas hechas a mano que cubrían los sofás. En el dormitorio principal, abrí el armario para encontrar el costoso equipo de pesca de Daniel y su ropa casual de diseñador, aún colgada cuidadosamente, esperando excursiones de fin de semana que nunca llegarían. Comencé a retirar metódicamente sus pertenencias, no con ira, sino con la tranquila eficiencia de alguien que despeja espacio para un nuevo crecimiento. Cada artículo fue a parar a cajas etiquetadas con su nombre, no destruidas ni dañadas, pero decididamente separadas de la tela de mi vida en curso. Para la noche, había eliminado todo rastro de Daniel de la casa del lago, transformándola de un espacio disputado a mi santuario. Mientras me sentaba en el muelle, observando el atardecer ondular en el agua, mi teléfono sonó con una llamada de Sofía. Papá fue a la casa, dijo sin preámbulos. Quería llevarnos a cenar para explicar su versión de las cosas. Lucas se negó. Isabela estaba confundida y comenzó a llorar. Le dije que esa no era la manera correcta de manejarlo. Cerré los ojos, imaginando la escena. ¿Cómo respondió? Se quedó muy callado. Luego dijo que nos habían envenenado contra él. Fue entonces cuando le dije que sabía de Jessica desde hace meses. Parecía como si lo hubiera abofeteado. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso, dije. Voy a casa de inmediato. No es necesario, respondió Sofía, su voz firme. Estamos bien. Lucas pidió pizza y estamos viendo una película. Solo quería que supieras qué pasó. ¿Estás segura? Puedo estar ahí en menos de 2 horas. Segura, dijo. Tómate la noche para ti, mamá. Nosotros tenemos esto cubierto. Además, la tía Carla viene a quedarse con nosotros. El tío Miguel la llamó cuando papá apareció. Mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo por la resiliencia de mis hijos y gratitud por la previsión de mi hermano. Si pasa algo más, cualquier cosa, llámame de inmediato. ¿De acuerdo? Lo haré. Pero mamá,
No te preocupes demasiado. Somos más fuertes de lo que papá piensa. Después de colgar, permanecí en el muelle mientras caía la oscuridad y las estrellas aparecían sobre el lago. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente. Somos más fuertes de lo que papá piensa. Lo mismo podía decirse de mí. Durante 18 años, había permitido que Daniel definiera mis fortalezas y limitaciones, que determinara qué partes de mí eran valiosas y cuáles debían silenciarse. No más. La mujer que había cambiado las cerraduras a su esposo infiel no era la misma que había subordinado sus ambiciones a las de él, que había aceptado su desdén como el precio de la estabilidad, que había dudado de sus propias percepciones cuando surgieron las primeras pruebas de su traición. Esa noche dormí más pacíficamente de lo que lo había hecho en meses, tal vez años. El camino por delante sin duda traería desafíos, batallas legales, complicaciones financieras, obstáculos emocionales mientras los niños se adaptaban a nuestra nueva realidad. Pero por primera vez, enfrentaba esos desafíos como mi yo completo, no como la versión disminuida que Daniel había condicionado a presentar. Por la mañana, regresaría a San Francisco para continuar desmantelando la vida que habíamos construido juntos. Pero esa noche, rodeada por la historia auténtica de mi hogar familiar, me permití imaginar la vida que construiría a continuación. Una fundada no en compromisos y acomodos, sino en fuerza, autenticidad y la creencia inquebrantable de que merecía más que la sombra de una relación que Daniel había ofrecido. La casa del lago siempre había sido mi verdadero norte, el lugar donde me sentía más genuinamente yo misma. Ahora sería la piedra angular de mi reconstrucción, no solo una casa de verano, sino la encarnación física de mi independencia recuperada. Daniel había cometido un error colosal al llevar a su amante aquí, pero su mayor error había sido subestimarme, a la mujer cuyo nombre estaba en el título. Las semanas siguientes se desarrollaron como una partida de ajedrez de alto riesgo, con Daniel haciendo movimientos cada vez más desesperados, mientras yo mantenía una paciencia estratégica. Después de su intento fallido de persuadir a los niños durante su invitación improvisada a cenar, cambió de táctica, presentándose como la parte agraviada en una narrativa que elaboró para nuestro círculo social. Lo noté por primera vez en el concierto de orquesta de Sofía. Como primera violinista, tenía un solo destacado que todos habíamos esperado durante meses. Llegué temprano para asegurar asientos, solo para encontrar a Daniel ya allí, rodeado de 3 parejas de nuestro club campestre, los Martínez, los Gómez y los Torres, todos visiblemente incómodos en la conversación. Cuando me vio, Daniel se levantó de inmediato y se acercó, su expresión una máscara cuidadosamente construida de dignidad herida. «Elena», dijo, lo suficientemente alto como para que los padres cercanos lo oyeran. «Me alegra que podamos dejar de lado nuestras diferencias para apoyar a Sofía. La familia siempre es lo primero, a pesar de lo que ha pasado». La actuación calculada casi me hizo reír. Daniel había asistido exactamente a 2 de los conciertos de Sofía en el último año, generalmente alegando compromisos laborales. Ahora se posicionaba como el padre devoto que superaba los conflictos matrimoniales. «Ciertamente», respondí con calma, aunque me sorprendí al verlo aquí, dado que se perdió sus últimas 3 presentaciones. Su sonrisa se tensó fraccionariamente. «Exigencias del trabajo. Sabes cómo es. Pero he repriorizado recientemente. Nada es más importante que mis hijos». «Qué loable», dije, sosteniendo su mirada directamente. «Estoy segura de que Sofía apreciará este nuevo interés en sus logros». Antes de que pudiera responder, me moví para saludar a los Martínez. Claudia Martínez me abrazó cálidamente, susurrando. «Ha estado diciéndole a todos lo preocupado que está por ti, querida, sugiriendo que has tenido algún tipo de colapso. Nadie con medio cerebro lo cree». Apreté su mano con gratitud. Claudia y yo habíamos servido juntas en juntas benéficas durante años, y a diferencia de muchos en nuestro círculo social, ella valoraba la sustancia sobre las apariencias. Su esposo, Roberto, gestionaba el fondo de dotación para el museo donde había trabajado anteriormente como curadora. «Aprecio tu apoyo», murmuré. «Está quedando claro quiénes son nuestros verdaderos amigos». El concierto transcurrió maravillosamente,
con el solo de Sofía recibiendo una ovación de pie. Noté que escaneaba al público durante los aplausos, sus ojos encontrando los míos con una pequeña sonrisa, antes de pasar deliberadamente por encima de Daniel sin reconocerlo. Después, mientras padres y estudiantes se mezclaban en el vestíbulo, Daniel intentó crear un cuadro familiar, posicionándose a mi lado cuando Sofía se acercó con su estuche de violín. «Estuviste magnífica, cariño», dijo, avanzando para abrazarla. Sofía aceptó el abrazo con visible rigidez. «Gracias por venir», dijo, su tono educado pero distante. Luego se volvió hacia mí, su expresión calentándose. «Mamá, la señorita Rivera quiere hablar contigo sobre el programa de música de verano en Tanglewood. Dice que podría haber una oportunidad de beca». «Eso es maravilloso», respondí, permitiendo que Sofía me llevara lejos de Daniel hacia su profesora de música. Mientras caminábamos, susurró: «Lo siento, no hay ninguna conversación sobre Tanglewood. Solo no podía soportar verlo fingiendo ser el padre del año frente a tus amigos». Apreté su hombro. «Nunca te disculpes por establecer límites, Sofía. Tienes todo el derecho de determinar la naturaleza de tu relación con tu padre, independientemente de lo que piensen los demás». Este patrón continuó en nuestro panorama social. Daniel apareció en eventos benéficos que antes evitaba. Se unió al comité de voluntarios de padres en la escuela de Isabela e incluso asistió al torneo de debate de Lucas. Comportamientos tan fuera de lugar que solo resaltaban su manipulación en lugar de rehabilitar su imagen. Mientras tanto, los procedimientos legales avanzaban con precisión metódica. Patricia bloqueó con éxito el intento de Daniel de obtener el control temporal de nuestros activos al presentar evidencia de su mala conducta financiera. El juez ordenó que todas las cuentas fueran congeladas, excepto para gastos de vida básicos, hasta que se realizara una contabilidad completa de los bienes matrimoniales. Esta decisión golpeó duramente a Daniel. Sin acceso a los fondos sustanciales a los que estaba acostumbrado a controlar, se vio obligado a reducir drásticamente su estilo de vida. La suite en el Ritz-Carlton fue reemplazada por un modesto apartamento en Mission District. Las cenas lujosas y los fines de semana con Jessica disminuyeron. Su imagen cuidadosamente cultivada de opulencia comenzó a resquebrajarse. 2 semanas después de la congelación de activos, Patricia llamó con noticias inesperadas. «El abogado de Daniel ha solicitado una conferencia de conciliación», dijo, su tono cautelosamente optimista. «Su postura agresiva está suavizándose. Las revelaciones financieras han sido esclarecedoras». «¿En qué sentido?», pregunté, sentada en mi escritorio en la pequeña oficina que había establecido en la biblioteca de nuestra casa. Ahora verdaderamente mi oficina, no solo una esquina del dominio de Daniel. El contador forense descubrió que Daniel ha estado manteniendo una cartera de inversiones separada durante casi 5 años, explicó Patricia. Los fondos fueron desviados sistemáticamente de las cuentas conjuntas a través de una serie compleja de transferencias diseñadas para ocultar su destino. El total es sustancial, aproximadamente $2.3 millones. Absorbí esta información con sorprendente calma. Entonces, ha estado planeando su salida durante años. Parece que sí. Sin embargo, sus intentos de ocultar estos activos han salido espectacularmente mal. El juez Hernández tiene una reputación de ser duro con el engaño financiero. Richard Baxter lo sabe, por eso están de repente ansiosos por llegar a un acuerdo. «¿Qué están ofreciendo?», pregunté. «Propiedad total de la casa de Pacific Heights y la propiedad del lago, más la mitad de todas las inversiones y cuentas de jubilación divulgadas. Custodia primaria de los niños con visitas liberales para Daniel, apoyo sustancial para los niños y 5 años de pensión alimenticia». Consideré esta propuesta cuidadosamente. ¿Y las cuentas ocultas? Ese es el punto conflictivo. Quieren que esas queden excluidas de la división, alegando que representan la propiedad separada de Daniel de emprendimientos comerciales, no relacionados con el matrimonio. «Inaceptable», dije de inmediato. Esos fondos se acumularon durante nuestro matrimonio, a menudo a expensas del tiempo familiar y los objetivos conjuntos. Son exactamente el tipo de activo matrimonial que debería dividirse equitativamente. La voz de Patricia tenía aprobación.
Eso es precisamente lo que le dije a Richard. También mencioné que estaríamos dispuestos a llevar este asunto ante el juez Hernández si insistían en excluir esas cuentas. ¿Cuál fue su respuesta? Está consultando con su cliente. Pero mi impresión es que están buscando un compromiso que les permita salvar la cara. Daniel no quiere la vergüenza profesional de que sus maniobras financieras sean expuestas en un tribunal abierto. Después de colgar, caminé por nuestra casa, considerando la oferta de acuerdo. Los términos eran mejores de lo que había esperado inicialmente, un reflejo de la posición debilitada de Daniel más que de su generosidad. Pero aceptar algo menos que la divulgación completa y la división de todos los activos matrimoniales establecería un precedente peligroso. Estaba contemplando esto cuando Isabela me encontró en la cocina, su pequeño rostro inusualmente serio. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo subiendo a un taburete en la barra. «Por supuesto, cariño, cualquier cosa». Ella jugó con su pulsera de dijes, un regalo de Daniel en su último cumpleaños. «Si quiero quedarme contigo en lugar de ir al nuevo apartamento de papá este fin de semana, ¿eso me haría una mala hija?». Mi corazón se contrajo. «Absolutamente no. Tus sentimientos son completamente válidos, Isabela. ¿Puedes decirme por qué no quieres ir?». Ella miró hacia abajo. «Es diferente ahora. Sigue haciendo preguntas sobre ti y lo que hacemos aquí. Y...». dudó. Su amiga Jessica estuvo allí la última vez. Intentó ser muy amable, pero seguía llamándome Isita incluso después de que le dije que no me gustan los apodos. Tomé una respiración medida, controlando mi destello inmediato de ira. Daniel había acordado no presentar a Jessica a los niños hasta que hubiéramos finalizado nuestro acuerdo de custodia y consultado con un terapeuta familiar sobre el mejor enfoque. Sin embargo, aquí estaba, priorizando su relación sobre el bienestar emocional de nuestros hijos. «Gracias por contarme esto», dije, manteniendo mi tono uniforme. «¿Te sentirías cómoda si hablo con papá sobre asegurarme de que Jessica no esté presente durante tus visitas, al menos por ahora?» Isabela asintió, el alivio evidente en su postura. «No la odio ni nada. Solo no quiero fingir que es mi amiga cuando ella es la razón por la que tú y papá no están juntos». «Esa es una perspectiva muy madura», dije, maravillada por la inteligencia emocional de mi hija. «Y aunque Jessica es parte de la situación, recuerda que las relaciones de los adultos son complicadas. Tu padre y yo teníamos problemas antes de que Jessica entrara en escena». «Lo sé», dijo Isabela con sorprendente sabiduría. «Sofía dice que papá dejó de apreciarte hace mucho tiempo». Más tarde esa noche, llamé a Daniel para abordar las preocupaciones de Isabela. Su inicial actitud defensiva rápidamente dio paso a la racionalización. «Jessica solo pasó brevemente para dejar algunos documentos», afirmó. «Está intentando ser amigable con los niños. Eso es más saludable que tratarla como si no existiera». «Acordamos trabajar con la doctora Salazar en un plan de transición antes de presentar a nuevas parejas a los niños», le recordé. «Y ahora Isabela está incómoda visitando tu apartamento». «Esto es exactamente el tipo de reacción exagerada». «No se trata de mí, Daniel», lo interrumpí con firmeza. «Se trata de la incomodidad expresada por Isabela. Tienes una elección que hacer: respetar sus límites y reconstruir la confianza, o forzarla a situaciones incómodas y dañar aún más tu relación con ella». Su silencio me dijo que el mensaje había calado. «Bien. Jessica no estará presente durante las visitas hasta que hayamos consultado con la doctora Salazar. Pero, Elena, necesitas entender que ella es una parte importante de mi vida. Los niños tendrán que aceptarlo eventualmente. Aceptarán lo que se sienta auténtico y respetuoso», respondí. «Los niños tienen una percepción notable de las motivaciones de los adultos. Si tu relación con Jessica es genuina y abordas sus sentimientos con sensibilidad, se adaptarán con el tiempo. Si priorizas tu conveniencia sobre sus necesidades emocionales, sacarán sus propias conclusiones». Después de colgar, me di cuenta de cuánto había cambiado mi enfoque hacia Daniel. Donde antes habría cedido a su manera de enmarcar cualquier situación, ahora establecía límites claros y me mantenía firme. El cambio se sentía revolucionario,
pero de alguna manera completamente natural, como si finalmente hubiera entrado en mi yo auténtico después de años de contorsionarme para encajar en sus expectativas. A la mañana siguiente, Patricia llamó de nuevo. El equipo de Daniel ha reconsiderado su posición, dijo sin preámbulos. Ahora ofrecen incluir las cuentas ocultas en la división de activos, pero solo al 30% en lugar del 50%. 45% y total transparencia sobre cómo se acumularon y gestionaron esos fondos, contrarresté de inmediato. Quiero un rastreo forense completo para asegurar que no se haya ocultado nada más. Transmitiré tus términos, acordó Patricia. También hay otro desarrollo. Daniela ha solicitado una reunión privada contigo, sin abogados presentes. Mi guardia se alzó de inmediato. ¿Con qué fin? Alega que quiere discutir los arreglos de coparentalidad directamente, pero sospecho que cree que puede manipularte más efectivamente uno a uno. Mi consejo sería declinar. Consideré esto cuidadosamente. No. Me reuniré con él, pero en terreno neutral y con condiciones. La conversación se limitará al bienestar de los niños, y quiero que sea grabada para evitar cualquier tergiversación después. Patricia sonó escéptica. ¿Estás segura? Daniel puede ser bastante persuasivo cuando quiere algo. Puede ser persuasivo con la versión de mí que cree conocer, corregí. Esa versión ya no existe. Organizamos encontrarnos en una cafetería tranquila cerca de Golden Gate Park, un lugar lo suficientemente público para desalentar estallidos emocionales, pero lo suficientemente privado para una conversación seria. Llegué temprano, seleccionando una mesa en la esquina que ofrecía privacidad y una línea de visión clara hacia la entrada. Daniel apareció puntualmente, vestido con una camisa de botones informal y pantalones en lugar de su traje a medida habitual, una elección calculada para parecer más accesible. Reconocí la estrategia de inmediato. Era la misma que usaba cuando intentaba suavizar a clientes potenciales durante negociaciones difíciles. Elena, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Gracias por aceptar reunirte. Creo que estamos atrasados para una conversación sin filtros legales. Aprecio tu interés en una comunicación más directa, respondí con calma. Como discutimos, esta conversación se centrará en las necesidades de los niños y cómo podemos apoyarlos mejor durante esta transición. Él asintió, su expresión contrita. Antes de llegar a eso, quiero reconocer que he manejado muchas cosas de nuestra situación de manera deficiente. La aventura con Jessica, los arreglos financieros, presentarla a los niños sin preparación adecuada. Estos fueron errores nacidos del egoísmo más que de la malicia. La admisión fue inesperada, pero bien elaborada, reconociendo la falta mientras la enmarcaba como errores de juicio en lugar de crueldad deliberada. Clásico de Daniel. Aprecio el reconocimiento, dije. Sin embargo, entender la diferencia entre egoísmo y malicia es un consuelo frío cuando se enfrentan las consecuencias de cualquiera de los dos. Su mandíbula se tensó brevemente antes de que relajara su expresión. Supongo que estoy tratando de decir que, a pesar de mis errores, mi compromiso con nuestros hijos sigue siendo absoluto. Merecen algo mejor que quedar atrapados en una batalla legal prolongada entre padres que alguna vez se amaron profundamente. Sostuve su mirada directamente. En ese punto, estamos completamente de acuerdo. El bienestar de los niños es mi máxima prioridad. Por eso he insistido en límites claros, transiciones predecibles y orientación profesional para integrar nuevas relaciones en sus vidas. Y he aceptado esos términos, dijo Daniel inclinándose hacia adelante. Pero Elena, ¿no crees que podríamos resolver nuestros asuntos financieros con la misma franqueza? Los abogados están agotando recursos que podrían servir mejor al futuro de nuestra familia. Ahí estaba. El verdadero propósito de esta reunión. No la preocupación por nuestros hijos, sino un intento de eludir el proceso legal que estaba exponiendo cada vez más su mala conducta financiera. Nuestros hijos se benefician más de una resolución clara y equitativa que respete las contribuciones de ambos cónyuges al matrimonio. Respondí con calma. El proceso legal, aunque a veces incómodo, asegura transparencia y equidad.
Dadas las cuentas ocultas y los fondos malversados, creo que esa estructura sigue siendo necesaria. Su expresión se endureció. Esas cuentas representan inversiones que desarrollé a través de mi experiencia profesional. Tu contribución a esos activos específicos fue mínima en el mejor de los casos. Mi contribución fue crear el entorno familiar estable que te permitió enfocarte exclusivamente en tu carrera. Contrarresté. Fue mantener nuestras conexiones sociales que beneficiaron tu avance profesional. Fue criar a nuestros hijos mientras trabajabas semanas de 80 horas y viajabas constantemente. Fue gestionar los asuntos domésticos tan eficazmente que nunca tuviste que considerar la mecánica de tu vida cómoda. Me incliné ligeramente hacia adelante. Construiste tu carrera sobre la base de mi trabajo no remunerado, Daniel. La ley reconoce esa contribución, incluso si tú no lo haces. Se recostó, momentáneamente sin palabras. En 18 años de matrimonio, nunca había articulado mi valor tan directamente. Había aceptado su narrativa de que mis contribuciones eran esperadas e insignificantes, mientras que las suyas eran excepcionales y merecedoras de privilegios. Nunca lo pensé de esa manera, dijo finalmente, su tono genuino por quizás la primera vez en nuestra conversación. Lo sé, respondí simplemente. Eso es parte del problema. ¿Qué hay de la preferencia de los niños? Han dejado claro que quieren vivir contigo. No estoy disputando la custodia primaria. ¿No merece eso algo de flexibilidad en los términos financieros? Conceder una posición que de todos modos no podías ganar no es una concesión significativa. Observé. Los niños han expresado su preferencia, y cualquier juez la honraría dadas las circunstancias. No estás ofreciendo algo generoso. Estás reconociendo la realidad. La frustración de Daniel se hizo visible. Un músculo saltando en su mandíbula, sus dedos apretándose alrededor de su taza de café. No estaba acostumbrado a que sus manipulaciones fueran nombradas tan directamente. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó finalmente. Más allá de lo que los abogados ya están negociando, ¿debe haber algo que pueda ofrecer para resolver esto de manera más amistosa? Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Qué quería que no estuviera ya siendo abordado en nuestras negociaciones legales? La respuesta llegó con sorprendente claridad. Honestidad, dije. No solo sobre finanzas o arreglos de custodia, sino sobre nuestro matrimonio. Quiero que dejes de revisar la historia con nuestros amigos, con los niños y quizás lo más importante, contigo mismo. Nuestro matrimonio no colapsó de repente cuando descubrí tu aventura. Se erosionó a través de años de falta de respeto, desdén y deshonestidad. Continué, mi voz firme a pesar de la emoción detrás de mis palabras. No valoraste mi inteligencia, mis perspectivas ni mis ambiciones. Me viste principalmente como un accesorio para tu éxito, la esposa adecuada para un hombre de tu estatura. Cuando expresé deseos que no se alineaban con ese rol, los desalentaste como imprácticos o innecesarios. Daniel parecía genuinamente incómodo. ¿Ahora eso es una caracterización injusta? ¿Lo es? Cuando quise volver al trabajo de curaduría después de que Isabela comenzara la escuela, ¿quién lo llamó un pasatiempo y sugirió que interferiría con las obligaciones sociales de tu firma? Cuando propuse usar mi herencia para iniciar una consultoría de arte, ¿quién lo desestimó como jugar a los negocios y redirigió la conversación a tu última promoción? Su silencio fue confirmación suficiente. Lo que quiero, más allá de nuestro acuerdo legal, es que reconozcas ese patrón, concluí. No para mi validación, ya no necesito eso de ti, sino porque hasta que entiendas cómo me disminuiste profundamente en nuestro matrimonio, continuarás esos comportamientos en tus relaciones con nuestros hijos y con Jessica o quien la siga. Daniel me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O reconocimiento reacio? Has cambiado, dijo finalmente. No, corregí. He recordado quién era antes de empezar a hacerme más pequeña para acomodar tu ego. Hay una diferencia. Nuestra reunión terminó poco después, sin haber logrado ni la agenda oculta de Daniel de eludir el proceso legal,
ni mi propósito declarado de discutir los arreglos de coparentalidad. Sin embargo, algo significativo había cambiado. Por primera vez, había nombrado directamente a Daniel la dinámica subyacente de nuestro matrimonio, sin suavizar ni calificar mi experiencia, para proteger su autoimagen. Al día siguiente, Patricia llamó con noticias. Daniel había aceptado nuestra contraoferta de una división del 45% de las cuentas ocultas, con divulgación forense completa. El acuerdo estaba procediendo sin mayor contención. Algo cambió después de tu reunión, observó. Richard dijo que Daniel le dio instrucciones de cerrar esto de manera justa y rápida. ¿Alguna idea de qué pasó? Pensé en nuestra conversación, en el momento en que Daniel realmente me vio, quizás por primera vez en nuestro matrimonio. Creo que finalmente reconoció que no está negociando con la mujer que pensó que se casó, respondí. Está enfrentando a la mujer que realmente soy. 2 semanas después, firmamos el acuerdo final en la oficina de Patricia. Los términos eran más favorables de lo que había esperado inicialmente. Propiedad total de ambas propiedades, custodia primaria de los niños con un horario de visitas cuidadosamente estructurado, generoso apoyo para los niños, 5 años de pensión alimenticia y una división equitativa de todos los activos, incluidos los que Daniel había intentado ocultar. Cuando nos levantamos de la mesa de conferencias, con el acuerdo completo, Daniel extendió su mano formalmente. Desearía que las cosas hubieran terminado de manera diferente entre nosotros, dijo, su tono cuidadosamente neutral. Acepté el apretón de manos brevemente. No lo deseo, respondí honestamente. Este final, difícil como ha sido, me ha permitido recuperar partes de mí misma que casi había olvidado que existían. Por eso estoy agradecida. Su expresión titubeó con algo parecido al arrepentimiento antes de que asintiera y se fuera, con Richard Baxter siguiéndolo con un maletín lleno de documentos firmados. Patricia los observó irse antes de volverse hacia mí con una sonrisa satisfecha. Felicidades, Elena. Has logrado todo lo que nos propusimos y más. Gracias por tu orientación, respondí. No podría haber navegado esto sin tu experiencia. Me das demasiado crédito, dijo Patricia, sorprendiéndome con su franqueza. La mayoría de los clientes llegan a mí rotos por la traición o ardientes de venganza. Tú llegaste con claridad y estrategia. Mi trabajo fue principalmente mantenerme fuera de tu camino, mientras recuperabas lo que era legítimamente tuyo. Esa noche, reuní a los niños en nuestra sala familiar, ahora verdaderamente nuestra, asegurada para nuestro futuro sin contingencias ni compromisos. El divorcio está finalizado, les dije suavemente. Nos quedaremos en esta casa y continuarán en sus escuelas actuales. Verán a su padre según el horario que discutimos, y la doctora Salazar continuará trabajando con todos nosotros para asegurar que las transiciones sean lo más suaves posible. Sofía asintió, sin sorprenderse. Lucas hizo preguntas prácticas sobre las vacaciones y los arreglos de verano, que respondí con la claridad específica que necesitaba. Isabela se subió a mi regazo, de repente pareciendo más joven que sus 9 años. ¿Estás triste, mamá?, preguntó en voz baja. Consideré su pregunta cuidadosamente, queriendo ser honesta sin cargarla con complejidades adultas. Estoy triste porque nuestra familia ha cambiado de maneras que han sido difíciles para ustedes, niños, dije finalmente, pero no estoy triste por el nuevo camino que estoy creando para mí misma o para nosotros como una nueva unidad familiar. A veces, los finales crean espacio para comienzos mejores. Sofía captó mi mirada por encima de la cabeza de Isabela, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Pareces más feliz, observó. Más tú misma. Lo estoy. Estuve de acuerdo. Y eso es algo que vale la pena celebrar, no lamentar. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, caminé por nuestro hogar con un vaso de vino, catalogando mentalmente los cambios que quería hacer ahora que el espacio era verdaderamente mío. Los muebles de caoba oscura que Daniel había insistido en tener serían reemplazados por piezas más claras que reflejaran mejor mi estética.
Su estudio se convertiría en mi oficina en casa para la consultoría de arte que estaba lanzando con Laura. El comedor formal, que usábamos 2 veces al año para sus cenas de negocios, se transformaría en un espacio de reunión informal para comidas familiares y sesiones de tarea adolescente. Cuando llegué al dormitorio principal, ya no el dormitorio principal en mi léxico mental, me di cuenta de que había estado durmiendo en lo que siempre había sido el lado de la cama de Daniel desde que se fue. Mañana me mudaría a mi lado preferido, otra pequeña recuperación en una temporada de ellas. Mi teléfono sonó con un mensaje de Patricia. ¿Celebrando tu victoria esta noche? Espero que hagas lo mismo. Sonreí mientras respondía. No celebrando una victoria, celebrando una liberación. Y esa era la verdad. Lo que Daniel había pretendido que fuera mi humillación, ser descartada por una mujer más joven después de años de lealtad, se había convertido en el catalizador para mi emancipación de un matrimonio que había consumido lentamente mi identidad. Su traición me había obligado a recordar a la mujer que había sido antes de empezar a comprometerme para mantener su comodidad. Una mujer de inteligencia, determinación y fuerza silenciosa. Las puertas cerradas en nuestra casa del lago habían sido solo el primer límite que establecí. Los más significativos eran invisibles, los límites internos que había establecido para no permitir que otros definieran mi valor o dictaran mis posibilidades. Daniel había llevado a su amante a nuestro hogar de verano, asumiendo la propiedad de un espacio que nunca fue realmente suyo. No sabía que había cambiado las cerraduras, porque nunca se molestó en entender que yo había estado cambiando de maneras más fundamentales todo el tiempo, redescubriendo mi valor, recuperando mi voz y recordando que la aprobación más importante nunca había sido la suya, sino la mía. La primavera se fundió en el verano, trayendo consigo un nuevo ritmo a nuestra vida reconfigurada. El acuerdo de divorcio estaba finalizado. Los niños se estaban adaptando a su nuevo horario con Daniel, y yo estaba redescubriendo aspectos de mí misma que habían estado latentes durante años. Como perennes que emergen después de un invierno duro, los intereses y ambiciones que había dejado de lado ahora florecían en el suelo fértil de mi independencia. Mi posición de consultoría con el Museo de Arte Moderno de San Francisco evolucionó rápidamente de tiempo parcial a una participación sustancial. Laura inicialmente me había ofrecido un rol evaluando posibles donaciones, pero mi experiencia en arte contemporáneo latinoamericano pronto llevó a responsabilidades más significativas. Cuando el museo recibió una importante donación de grabados mexicanos y pinturas al óleo sudamericanas, me pidieron que curara una exposición especial, destacando influencias interculturales a través de los siglos. Necesitamos a alguien que entienda tanto el contexto histórico como el mercado actual, explicó Laura durante una reunión de planificación en el patio acristalado del museo. Tu formación académica combinada con tu experiencia en coleccionismo te hace única para este trabajo. El proyecto requerirá investigación extensa, correspondencia internacional con otras instituciones y desarrollo de materiales educativos, dije. Precisamente el tipo de desafío multifacético en el que solía destacar antes de priorizar la carrera de Daniel y nuestras obligaciones familiares. Estaría encantada, le dije, aunque debo mencionar que mi horario tiene ciertos parámetros no negociables construidos alrededor de las necesidades de mis hijos. Laura asintió sin dudar. Por supuesto, estructuraremos la línea de tiempo del proyecto en consecuencia. Elena, he querido que regreses al mundo curatorial durante años. No voy a imponer condiciones que hagan eso imposible. El contraste con el enfoque de Daniel hacia mis aspiraciones profesionales no podría haber sido más marcado. Donde él había enmarcado mi carrera como un pasatiempo inconveniente, Laura veía mi experiencia como valiosa y mis compromisos familiares como parámetros razonables dentro de los cuales trabajar, no como obstáculos para la productividad. Mientras conducía a casa desde el museo esa tarde, me encontré contemplando cuán profundamente había internalizado la actitud despectiva de Daniel hacia mis capacidades profesionales. Había comenzado a ver mis propios talentos a través de su lente disminuyente, aceptando su evaluación de que mis conexiones en el mundo del arte eran útiles principalmente para sus entretenimientos de negocios, en lugar de mi propia realización y contribución. Los niños notaron el cambio en mí casi de inmediato.
Cuando expliqué el proyecto de la exposición durante la cena esa noche, Sofía observó: «Pareces emocionada de una manera que no recuerdo haber visto antes». «Lo estoy», admití. «Este tipo de trabajo involucra partes de mi mente que han estado subutilizadas durante demasiado tiempo, como cuando me ayudaste a investigar grabados mexicanos para tu proyecto de historia el año pasado, Lucas. Sabía todo sobre ellos, incluso cosas que no estaban en los libros». Sonreí, conmovida por su observación. Ese conocimiento no desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para reaparecer. Lucas asintió, pensativo. «Es como cuando codifico un programa y me doy cuenta de que tengo todas estas funciones que escribí hace años, pero nunca usé porque el proyecto cambió. Ahora las estás reutilizando para algo nuevo». «Exactamente», dije, sorprendida y encantada por su analogía. «Y estoy emocionada de ver a dónde me lleva este nuevo proyecto». Mientras el verano avanzaba, nuestro hogar en Pacific Heights se convirtió en un centro de creatividad y conexión. Los niños, inicialmente inseguros sobre los cambios en nuestra estructura familiar, encontraron consuelo en la consistencia que proporcioné. Las noches estaban llenas de risas, debates improvisados sobre temas que iban desde la ética de la inteligencia artificial, cortesía de Lucas, hasta los méritos de los reality shows, el terreno de Isabela. Sofía, cada vez más segura de sí misma, comenzó a componer sus propias piezas para violín, a menudo tocando fragmentos en el porche trasero mientras el sol se ponía. La casa del lago también experimentó una transformación. Invité a los niños a ayudar a rediseñar el espacio, convirtiéndolo en un reflejo de nuestra nueva unidad familiar. Isabela sugirió pintar el porche de un azul vibrante, inspirada en un cuadro que había visto en mi oficina. Lucas propuso instalar un sistema de energía solar para hacer la cabaña más sostenible, un proyecto que emprendió con la guía de un ingeniero local que conocí a través del museo. Sofía, con su ojo para la estética, reorganizó los muebles para crear áreas abiertas que fomentaran la conversación y la creatividad. «Este lugar siempre fue tuyo, mamá», dijo Sofía una tarde mientras colgábamos nuevas cortinas en la sala de estar. «Papá solo fingía que era suyo porque le gustaba presumirlo». Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. A veces, las personas reclaman cosas que no entienden completamente. Pero este lugar es nuestro ahora, en todos los sentidos. Mientras tanto, los encuentros de Daniel con los niños se volvieron más estructurados y, sorprendentemente, más respetuosos. Las sesiones con la doctora Salazar, nuestra terapeuta familiar, lo obligaron a enfrentar el impacto de sus acciones en Sofía, Lucas e Isabela. Aunque al principio se resistió, culpándome por alienar a los niños, gradualmente comenzó a aceptar la responsabilidad de sus elecciones. Las visitas se convirtieron en oportunidades para que reconstruyera la confianza, aunque el proceso fue lento y no exento de contratiempos. Un incidente notable ocurrió a finales de julio, cuando Daniel llegó a nuestra casa para recoger a Isabela para un fin de semana programado. Había acordado mantener sus visitas libres de la presencia de Jessica, pero cuando Isabela salió a su auto, notó un bolso de mujer en el asiento trasero, claramente no mío. Regresó corriendo a la casa, molesta. «Mamá, prometió que ella no estaría involucrada», dijo Isabela, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Respiré profundamente, manteniendo la calma por su bien. «Vuelve a tu habitación, cariño. Hablaré con papá». Salí al camino de entrada, donde Daniel estaba esperando junto a su auto, con expresión de disculpa. «Elena, fue un descuido. Jessica dejó su bolso después de que la llevé al aeropuerto esta mañana. No está aquí, lo juro». «No se trata solo del bolso, Daniel», dije, mi voz firme pero controlada. «Se trata de la promesa que le hiciste a Isabela. Cada vez que rompes un compromiso, aunque sea pequeño, le das una razón para dudar de ti». Se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado consigo mismo. «Lo sé. Estoy intentando, Elena. Esto es más difícil de lo que pensé». «Entonces intenta más», respondí sin rodeos. «Nuestros hijos no son accesorios para tu nueva vida.
Son personas con sentimientos y expectativas. Si quieres ser parte de sus vidas, respeta sus límites. Para su crédito, Daniel asintió y se disculpó directamente con Isabela antes de que se fueran. Más tarde, ella me dijo que habían tenido una conversación honesta durante el viaje al lago, donde él admitió sus errores y prometió ser más consciente. Aunque no estaba lista para perdonarlo por completo, la disposición de Isabela para compartir esa conversación conmigo fue una señal de que la curación, aunque lenta, era posible. Mientras tanto, mi trabajo con el museo florecía. La exposición, titulada Puentes a través del tiempo, influencias interculturales en el arte latinoamericano, estaba programada para abrir en octubre. Pasé largas horas investigando, colaborando con colegas en México y Argentina, y diseñando la narrativa de la exposición. El trabajo era exigente pero profundamente gratificante, un recordatorio de la pasión que había abandonado para apoyar la carrera de Daniel. Una noche de agosto, mientras revisaba notas en mi oficina en casa, recibí un correo electrónico inesperado de Daniel. El asunto simplemente decía: una conversación pendiente. Con curiosidad, lo abrí. Elena, he estado reflexionando mucho desde nuestra última conversación real, aquella en la cafetería. Tenías razón en muchas cosas, especialmente sobre cómo te di por sentado durante nuestro matrimonio. No vi el alcance de tus contribuciones, no solo a nuestra familia, sino a mi éxito. Fui egoísta, y lo lamento sinceramente. No espero que esto cambie nada entre nosotros. Sé que has avanzado, y estoy intentando hacer lo mismo. Pero quería decir esto directamente. Gracias por todo lo que hiciste por nuestra familia, y lamento profundamente el dolor que causé. Espero poder ser el padre que nuestros hijos merecen, incluso si no fui el esposo que tú merecías. Con respeto, Daniel. El correo electrónico me tomó por sorpresa. Durante semanas, había estado preparada para más maniobras legales o intentos de manipulación. Esto, sin embargo, se sentía diferente. Una disculpa genuina, aunque tardía. No borraba el daño, pero ofrecía un atisbo de cierre. Una señal de que Daniel finalmente estaba comenzando a entender el costo de sus acciones. Respondí brevemente. Gracias por tus palabras, Daniel. Aprecio tu honestidad. Enfoquémonos en ser los mejores padres posibles para Sofía, Lucas e Isabela. Eso es lo que más importa ahora. El correo electrónico marcó un punto de inflexión. Las interacciones de Daniel con los niños se volvieron más consistentes, sus esfuerzos más sinceros. Aunque nunca recuperarían la relación despreocupada que podrían haber tenido si no hubiera ocurrido la traición, estaban construyendo algo nuevo, basado en la responsabilidad y el respeto mutuo. A medida que se acercaba el otoño, la exposición del museo consumió más de mi tiempo. Los niños se involucraron, fascinados por las historias detrás de las obras de arte. Sofía ayudó a traducir etiquetas al español, mientras que Lucas se ofreció a crear una aplicación interactiva que guiara a los visitantes a través de la exposición. Isabela, siempre la más creativa, diseñó un mural para el área infantil del museo, inspirado en los colores vibrantes de los grabados mexicanos. La noche de la apertura fue un torbellino de actividad. El museo estaba lleno de coleccionistas, académicos y miembros de la comunidad artística local. Laura me presentó como la curadora principal, y mientras hablaba a la multitud sobre el significado intercultural de las obras, sentí una profunda sensación de propósito. Esta era la vida que siempre había querido, una que combinara mi pasión por el arte, mi compromiso con mi familia y mi capacidad para forjar conexiones significativas. Después de mi discurso, Sofía se acercó, con los ojos brillando de orgullo. «Mamá, esto es increíble. No puedo creer que hicieras todo esto», sonreí, abrazándola. No lo hice sola. Todos ustedes fueron parte de esto, incluso si no se dieron cuenta. Lucas, que normalmente evitaba las muestras de afecto, me dio un abrazo rápido. «Es bastante genial, mamá. Creo que podrías ser más nerd que yo con todo este arte». Isabela, sosteniendo una galleta del buffet, añadió: «Tu mural es el mejor, pero el mío también es bastante bueno». Reímos juntos,
Un momento de pura alegría que se sintió como una victoria más grande que cualquier acuerdo de divorcio. Mientras la noche llegaba a su fin, me paré sola en la galería, mirando un grabado en particular. Una representación audaz y colorida de un puente que conectaba dos paisajes distintos, uno mexicano, el otro andino. Simbolizaba la fusión de culturas, pero para mí representaba algo más personal. El puente que había construido desde mi vida pasada hacia esta nueva, donde yo era la arquitecta de mi propio destino. Un mes después, llevé a los niños a la casa del lago para el fin de semana de Acción de Gracias. Habíamos establecido una nueva tradición, una comida familiar con Miguel, Carla y sus hijos, llena de platos que reflejaban nuestra herencia mexicana y las recetas favoritas de los niños. Mientras asábamos malvaviscos en la fogata, Sofía levantó la vista hacia el cielo estrellado. «Este lugar se siente diferente ahora», dijo, «más como nuestro hogar que nunca». Lucas asintió, pinchando la fogata con un palo. «Sí, como si siempre hubiéramos pertenecido aquí, pero ahora lo sabemos». Isabela, acurrucada bajo una manta, añadió, «Es porque mamá está feliz. Eso hace que todo sea mejor». Miré a mis hijos, sus rostros iluminados por el resplandor del fuego, y sentí una paz que había eludido durante años. El camino hasta este momento había sido arduo, lleno de traición, confrontación y la dolorosa reconstrucción de nuestra familia. Pero también había sido liberador, una oportunidad para redescubrirme a mí misma y mostrarles a mis hijos lo que significa vivir con autenticidad y resiliencia. Daniel, ahora viviendo a tiempo completo con Jessica en un condominio en el centro, estaba aprendiendo a navegar su nueva realidad. Había aceptado un puesto en una firma más pequeña, un movimiento que lo obligó a reducir la escala de su estilo de vida, pero que también parecía haberlo humillado de una manera que yo nunca había presenciado durante nuestro matrimonio. Nuestras interacciones eran cordiales, enfocadas únicamente en los niños, y aunque el dolor de su traición permanecía, había perdido su capacidad para definirme. Mientras limpiábamos los restos de nuestra cena de Acción de Gracias, Miguel me llevó a un lado. «Has recorrido un largo camino, Elena», dijo, «no solo en el divorcio, sino en convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser». Sonreí, mirando a los niños riendo mientras jugaban un juego improvisado de linterna en la oscuridad. No diría que estoy destinada a ser alguien en particular. Solo estoy aprendiendo a ser yo misma, sin disculpas ni compromisos. Carla, uniéndose a nosotros con un vaso de sidra, añadió, «Y eso, querida, es la mayor victoria de todas». Cuando la fogata se apagó y las estrellas brillaban intensamente sobre el lago Tahoe, me senté en el muelle, sola, pero no solitaria. La casa del lago, una vez un campo de batalla simbólico en mi lucha por la autonomía, ahora era simplemente nuestro hogar, un lugar de risas, recuerdos y comienzos. Había cambiado las cerraduras, no solo en las puertas, sino en mi vida, cerrando capítulos que ya no me servían y abriendo otros llenos de posibilidades. La mujer que había enfrentado a Daniel en su momento de arrogancia, observándolo batallar con llaves que ya no funcionaban bajo la lluvia, no era solo una esposa traicionada buscando justicia. Era una mujer que había recordado su fuerza, reclamado su voz y redefinido su futuro. Y mientras las tranquilas aguas del lago lamían el muelle, supe que este era el verdadero final. No un final, sino un comienzo, uno que había forjado con intención, coraje y un compromiso inquebrantable conmigo misma y con mis hijos.